¿Cómo están, amigos, amigas? Yo soy Fernanda Tapia, muy contenta de estar con ustedes y que ustedes estén con nosotros en esta revista del consumidor Radio ABC. Fíjense que la emisión de hoy, hombre, tiene un tema sasasasazo. Hoy tiene que ver con los hobbies que más interés despiertan en los niños y adolescentes de hoy. Bueno, y en los papás, que no se hagan, y en los papás, ¿verdad? Y que representan luego un gastazo, no me lo van a negar, con consolas propias o alquiladas o en las maquinitas de la esquina por el fin de semana, o computadoras personales o los cibercafés. Oiga, los videojuegos seducen, fanatizan a chicos y grandes y de todos los estratos sociales. Es una locura. Yo les quiero presentar a nuestro especialista el día de hoy, que es José Eduardo Terán. Él es programador y productor de videojuegos, graduado de ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México, fundador y líder del Club Desarrolladores de Videojuegos, con la visión de crear capital humano de excelencia que pueda generar videojuegos de calidad. Es conferencista activo y creador de nuevas oportunidades para el desarrollo de videojuegos en nuestro país. Oye, pues entonces no es cualquier cosa. Bienvenido, mi querido José Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo pensaba que esto era de niños, pero tengo muchos compañeros de mi edad o tantito menos, pero se la pasan metidos, luego no pelan ni al niño. Sí, es verdad. La edad promedio de los videojugadores es 35 años de edad y llevan jugando 12 años. ¡Guau! Esa es la realidad. O sea, juegan más los grandecitos sí, que los chiquillos. Sí. ¿Un buen desarrollador juega muchas horas? Pues sí. Se dice que para desarrollar un buen videojuego es necesario empaparse muy bien con lo que uno está en medio, pues con lo que está metido, ¿no? Y lo ponen a uno a jugar muchos videojuegos para entender bien cuáles son las mecánicas, cuáles son las formas de expresión, de arte que existen en todos estos videojuegos. ¿Tú cuántas horas es lo más que has jugado en un día? En un día, 2 días en realidad. ¿Seguidos? Llegué a jugar 35 horas seguidas. Un juego que se llama World of Warcraft, uno muy llamado ahorita. Lord Sandwich inventó por eso el sándwich, ¿sabían ustedes eso? Estaba jugando póker, se quedaba días ahí aplastado, entonces un día, para que no me lo distrajeran, dijo, a ver, pongan un pedazo de carne entre 2 rebanadas de pan, y ahí así se inventó. Sí. Pero hoy vamos a hablar de videojuegos en muchos aspectos, ¿te parece bien? Así es, ¿cómo no? Mi querido José Eduardo. A ver, primero, ¿por qué es tan entretenido y tan popular jugar un videojuego? ¿Por qué todos los muchachos lo juegan? Y está por encima de otras diversiones. ¿Tú a qué crees que se le deba? Yo creo que ya está en el inconsciente colectivo, ¿no? Ya jugar es moda, ya jugar videojuegos es parte del modus vivendi de los chavos, incluso de los grandes, ¿no? De lo que platican entre ellos. Así es. Ya llegamos o llegan los chavos a la escuela y se platica cuáles fueron los logros que se llegó en tal o cual videojuego, ¿no? Yo creo que esa forma de compartir un poco los logros que se han estado viviendo en un videojuego, pues es parte también de que los chavos se metan, ¿no? Digan, bueno, yo quiero pertenecer a ese grupo de gente que está jugando videojuegos en este momento, para participar y ser activo en una sociedad. Como cuando muchos preguntaban, ¿habrán leído Harry Potter de veras por gusto o para no quedarse fuera de la plática? Exacto. Por lo que sea que lean, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Oye, y a nivel cognitivo, sí, ¿qué sucede en el cerebro cuando recibe los estímulos visuales del videojuego? ¿Hay algún estudio que ya haya abarcado esto? Sí hay estudios por acá. En realidad existen 22 veces más receptores en los ojos que en otros sentidos. Por tanto, y eso nosotros lo vemos a diario, ¿no? La mayor parte de los estímulos son visuales. Los anuncios son visuales, en las calles, en la televisión y también, obviamente, en este caso, en los videojuegos, ¿no? Existe una forma en la cual ahora los videojuegos están llevándose a una parte de recepción más cognitiva, ¿no? No solamente visual, sino en otros elementos del ser humano, ¿no? Entonces... Sí. Oye, de cuando yo empecé a ver, que yo nunca tuve, en mi casa eso nunca se tuvo, Mesapong, eran 2 palitos en las orillas y una pelotita que recibía el otro. Era el juego, pero más cavernario. Ahora entonces ya pegan directo al coco. Sí, por supuesto. Y existen estudios comprobados científicamente que los videojuegos ayudan y fomentan el desarrollo cognitivo del ser humano, ¿no? En este caso de los niños, que son los más receptivos. Sí desarrollan, ¿no? O sea, si hay algo de bueno. Sí, por supuesto. ¿Quiénes lo juegan, más niños o niñas? En la actualidad se está dividiendo un poco el mercado, ¿sí? Existe por una parte los juegos AAA, se les llaman, que son los que cuestan mucho dinero, ¿no? Alrededor de un juego puede costar 20 o 30 millones de dólares, ¿no? Desarrollarse.
por un equipo de 300 ¿Y esos chavos. AAA qué onda? Esos AAA se venden muy bien, tienen una fuerte introducción en el mercado. ¿Y lo juegan ambos o qué? Y niños? en este caso lo juegan ambos, ¿sí? Están orientados a los gamers. Yo creo y quiero pensar una cosa. Cuando eran meramente estímulos visuales, se decía que jugaban más niños que niñas, porque se dice que el cerebro del hombre es más visual y el de la mujer es más olfativo y otras cosas, ¿no? Sí, es verdad. Pero ahora que le pegan a lo cognitivo, seguramente ya estamos ahí emparejándonos, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora con el surgimiento de los juegos independientes, los juegos casuales, se está introduciendo al mercado femenino. Es más, el 64% del mercado casual es femenino. Desde que empezó Pac-Man, desde Pac-Man empezó Sí, era muy atractivo para las mujeres. niñas, ¿no? Porque ahora sí que no nos llamaba mucho la atención las navecitas No, para espaciales. nada, sí. Y también tenemos en la línea telefónica a la licenciada Paulina Magaña. Ella es psicóloga clínica, especialista en adicciones y terapeuta familiar. ¿Qué tal, Fernanda? Muchas gracias. Paulina, ¿por qué son tan populares los videojuegos en comparación con otras formas de entretenimiento? Los videojuegos son muy populares en comparación con otras formas de entretenimiento, especialmente por el mundo en el que vivimos hoy, de inseguridades, de pocos tiempos, de la poca facilidad que hay para salir a divertirse en el exterior. Precisamente por eso se han vuelto tan importantes, por el poco tiempo que tienen los papás para dedicarle a los niños, y entonces es mucho más fácil que se enchufen a la televisión y a los videojuegos. Los niños se entretienen cualquier cantidad de horas, y porque se han vuelto como la forma de comunicación también entre la mayoría de los niños e incluso la mayoría de los adultos. Es la manera en la que pueden interactuar sin tener que salir de sus casas. Ahora los videojuegos, cuando se conectan por internet y cada uno puede estar en su casa jugando y conviviendo, es la manera más fácil para seguir conviviendo sin tener que salir de tu casa, sin tener que gastar dinero y estando seguro. ¿Y cuánto tiempo es el pertinente para considerar que el videojuego es un pasatiempo y no una obsesión? Básicamente te diría que la diferencia entre que se vuelva una obsesión y que sea un entretenimiento no es la cantidad de tiempo, sino el nivel de pensamiento o de tiempo en el pensamiento que se le dedica al videojuego. Si solamente jugamos media hora al día, que a cualquiera le resultaría bastante poco, pero todo el día estamos pensando en el videojuego y cómo vamos a resolver tal cosa y por dónde voy a pasar tal otra, cómo pasar de nivel, si siempre estoy buscando una respuesta, entonces ya se me convierte en una obsesión. Si yo no puedo pasar un día sin jugar, aunque sean 15 minutos, ya se convierte en una obsesión. No se trata tanto del tiempo exacto, sino de cómo te envuelve el juego y qué es lo que, lejos del juego, te hace sentir ese juego. A ver, Paulina, pero ¿cómo podemos negociar con nuestros hijos el tiempo que pasan en la consola de videojuegos? El negociar con los hijos el tiempo de cualquier cosa tiene mucho que ver con los límites, ¿no? Y tristemente, en estos tiempos, los límites solo se pueden poner cuando uno está presente, y muchas veces los papás no pueden estar presentes y ese es el problema. Pero el tiempo se debe de negociar con límites, es decir, tiene que haber un tiempo específico para cada una de las actividades, y por supuesto que podrá haber un tiempo para el videojuego siempre y cuando se hayan cumplido con las obligaciones que los niños tienen, y entonces sí se podrá poner un tiempo. Básicamente pues es como cumplir los límites también de ofrecimiento, es decir, si yo le digo a mi hijo que puede jugar 1 hora y media siempre y cuando haya comido bien y hecho la tarea y recogido su cuarto, entonces le tengo que dejar jugar la 1 hora y media, pero no más. O sea, los límites en ese sentido tienen que ser muy precisos. Paulina, ¿ya hay estadísticas que reflejen el crecimiento en obsesiones por videojuego? Seguro hay, y francamente creo que la tendencia es a que esto siga y siga y siga, porque además los videojuegos cada vez son mejores. La tecnología es impresionante, entonces entretienen mucho más, uno se puede meter mucho más al videojuego y obsesionarse más con él. Y con esta cosa de la tecnología, estar todos conectados, cada uno en su casa, mucho más todavía, porque entonces se vuelve el modo de convivencia y el modo de entretenimiento. Hay adultos que se reúnen cada jueves en la noche a jugar fútbol hasta las 5 de la mañana. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Que los videojuegos desarrollen una adicción o bien que sean un estimulante para otras conductas? Depende mucho de la personalidad de cada quien. Es decir, alguien que no tiende
a ser compulsivo y a ser alguien que fácilmente algo le obsesione o se vuelva adicto, entonces podrá ser algo nada más estimulante. Pero si es una persona que fácilmente sea impulsivo, compulsivo y que muy probablemente por otros lados podamos ver que se vuelve adicto a otras cosas, pues muy probablemente los videojuegos también podrían ser una adicción. ¿Tú piensas que la temática del videojuego puede determinar conductas en los consumidores? Por supuesto que violencia genera violencia y más tarde los juegos se vuelven muy violentos. Entonces hay consolas que deberían de dedicarle unos juegos solamente a los adultos, pero que se venden a los adultos y a los niños, y la temática de esos juegos no es nada adecuada, es demasiado violenta, sangrienta, agresiva, y entonces los niños están acostumbrados a ver unas cosas que a su edad no tendrían por qué estarlas viendo. Por supuesto que también se vuelven agresivos, y en la escuela uno los ve jugar a matarse y a golpearse con no sé cuántas armas, y por supuesto que les genera otro tipo de actitud. Pues Paulina, agradecemos infinitamente tu participación. Gracias, Fernanda, fue un placer estar aquí. Escucharon a la licenciada Paulina Magaña, psicóloga clínica especialista en adicciones y terapeuta familiar. Mi querido José Eduardo, a ver, ¿tú has visto a alguna persona que se haya vuelto verdaderamente adicta? No conozco, pero he escuchado casos en otros países. Se han cerrado videojuegos en otros países. En Alemania se cerró un videojuego muy famoso, se llama Postal y Manhunt, que son violentos completamente, ¿no? Y no se dejan jugar en el país, ni siquiera introducir. Entonces, esto habla de que sí Eso fue en Alemania. En Alemania, sí. ¿Y aquí en México? Aquí en México no... Se juega de todo. De todo, sí. No. Por ejemplo, de donde vengo, en Venezuela, se cerraron los videojuegos violentos. De plano. De plano. No se pueden vender videojuegos violentos en el país. Pues, ¿qué quedó, compadre? Porque la mayoría son violentones. La mayoría son violentos. Hay unos muy violentos, pero la mayoría son violentones, sí, ¿no? Sí. Es lo que de verdad está atrayendo. Fue lo que pasó con el cine, ¿no? El teatro dejó de ser teatro cuando empezó la violencia y el sexo, ¿no? Por eso está el cine, ¿no? McLuhan decía que el afán puesto en el empleo de la técnica no nos ha dejado tiempo para considerar las implicaciones. Y el tiempo ha pasado y seguimos en la misma situación. Nos hemos convertido en consumidores de tecnologías, por lo que hoy en día tenemos diversos videojuegos con temáticas que van desde, sí, las educativas, hasta las de entretenimiento sugerido como violento. ¿Quién clasifica los videojuegos? ¿Bajo qué parámetros? Existe una organización internacional que se encarga de velar por esto, ¿no? Se llama la ESRB. Esta organización, o esta clasificación, mejor dicho, dice qué juego y para qué público está orientado, ¿no? ¿Y de qué tipo es, no? De qué tipo es, por supuesto. ¿Tienen algún parámetro de a veras? Hay un parámetro, sí, que se sigue rigurosamente en países desarrollados. Afortunadamente en Latinoamérica no es muy, pues, no se lleva a cabo en realidad. Pero cuando compramos un videojuego sí trae la clasificación. Por supuesto. De estos señores. Por supuesto. Son los que fijan su norma, vamos. Claro, sí. Y en realidad la responsabilidad recae en los padres, ¿no? Los padres deben de saber y conocer. Cuando compran tienen que ver qué están comprando. Por supuesto. Esta clasificación en general divide a los videojuegos para todo público, para niños de menor a 3 años. De 3 a 12, sí, de ahí se va. Pero aclara que trae contenido violento y trarará. Sí, por supuesto. Como una película. Como una película, tal cual. ¿Cuáles serían de uso familiar los que dicen para todo público? Para todo público, sí. Pero no son los más populares, ¿verdad? No, desafortunadamente no. Hay uno que se llama El Infierno de Dante, el cual no está tan malo porque, bueno, sí es violento el videojuego, sí, es verdad, pero la narrativa, toda la narrativa está basada en la Dante Alighieri, sí, la Divina Comedia. Sí. Entonces uno vive en realidad cómo está completamente la narrativa, ¿no? De la historia. Entonces está interesante. Para que oiga nomás, señora y señor, lo que está pasando. Vámonos un corte, regresamos aquí con esta radio revista del consumidor en ABC. Ahorita volvemos. Ya estamos de vuelta en la revista del consumidor radio en ABC con el tema videojuegos. Yo me estoy quedando lela con lo que nos está platicando aquí nuestro súper experto, el ingeniero José Eduardo Terán. Oye, José Eduardo, ¿cuántos tipos de consolas existen en el mercado? Existe un gran número de consolas, ¿sí?
Sin embargo, típicamente nos enfocamos a unas 4 o 5, que son las grandes, ¿no? Las poderosas. ¿Cómo? O sea, ¿hay más que esa? Hay más que esa. Incluso hay una consola hecha en Brasil. ¿Cómo crees? Sí. ¿Y esa que no se exporta o sí llega? Se exporta y llega, pero tiene poca penetración en el mercado. Dios. Pero ¿y cuál sería la diferencia entre una y otra? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, no sé, entre un Nintendo, un Xbox, un Wii? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia importante entre ellos es, por ejemplo, el Wii está orientado a un mercado muy general, muy familiar. Ah, mire usted. Sí, los videojuegos para Wii son los menos violentos de todos, por así decirlo. Tiene la idea de ponerte hasta el movimiento. Así es. Que te levantes, porque Así es. mucho de lo que se quejaban no solo era de la violencia, ojo, Sí. sino del sedentarismo. Así Con es. el Wii pues ya se tuvieron que parar. Sí, así es. Fueron los pioneros en empezar a utilizar otras formas de diversión, ¿no? Otras formas de utilizar el control, el mando. Luego sigue la consola Xbox, la cual dueño es Microsoft, ya conocemos a Microsoft, y está orientada a un público más juvenil, ¿no? De 17 a 25 años aproximadamente. Obviamente lo juegan muchas Todos. personas, todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ese es el mercado objetivo, ¿no? La mayoría de los videojuegos están orientados a Xbox. Y ahí hay de todo, violentos, familiares, de Hay de todo, tocho. hay de todo. Y hay otro que era el Nintendo, ¿no? O el El Super otro Nintendo. es el PlayStation 3. Es otra consola un poco más madura para un público más maduro. Y es un poco más caro que las demás. ¿Que competencias. todas? Sí, que todas. Incluso que el Xbox y que el Wii. Así es. La diferencia son más bien por los requerimientos de edad y de todo esto. Sí, tiene algunos requerimientos técnicos que las diferencian entre una a otra, ¿no? Sobre todo los gráficos, que es lo que más llama la ¿Cuáles atención. son los gráficos más chidos? Más chidos son el PlayStation 3. Y ahora con la incorporación del Blu-ray, que nada más lo tiene el PlayStation 3, pues ya podemos ver una definición mucho más alta qué en barbaridad. los videojuegos y en las películas. Ya nos explicaste que unas son como más para una edad, otras para Ajá, otra edad. así es. ¿Y cuál sería como que el costo? El Wii como la consola, ¿como en cuánto anda? Andará alrededor de unos 2.000, 3.000 pesos más o menos. Si nos los ponemos a los tres en comparación, el más caro es el PlayStation 3. ¿Cómo cuánto cuesta? Debe costar como unos 6.000, 7.000 pesos. Luego sigue el Xbox como unos 4.000, 5.000. Y luego el Wii, ¿no? Alrededor de 2.000. Pero ¿y 3.000 cada pesos. jueguito, por ejemplo, para el Wii, cuánto cuesta? Son caros para los tres. Son alrededor de 800 pesos a 1.100, 1.200 pesos. Eso si no incluimos la edición especial, porque luego ya están llegando bastantes juegos con ediciones ¿Qué especiales. es edición especial? ¿Qué Eso- contienen extra? Contienen, por ejemplo, cómo lo hicieron, detrás de las cámaras, entre comillas, ¿no? Cómo los productores llegaron a desarrollar los videojuegos, algunas historias. Pero a ver, también pónganse a pensar que para desarrollar un juego de estos AAA, ¿cuántos entraron? 300 personas más o menos durante 4 años, ¿no? ¡Qué Metidos horror! Es ahí. como sacar una Sí, película. más o menos. Hasta más complicadillo. Ya está incluso casi sustituyendo la cinematografía. ¿Tú crees que llegue a sustituir? Sí, totalmente. Incluso ya se han dado casos en la actualidad de que los cineastas se están metiendo en el desarrollo de videojuegos. Deja más lana, Porque pero además parece que porque deja más, el sí. que lo está jugando se siente que está dentro de la película. Por supuesto. Pero vamos a ser sinceros, es carísimo. La verdad sí. ¿Qué entonces qué hace la gente? Pues pirata. Se va por lo pirata. Esto es igual de fácil piratear que una película, así que es la quemas y ya estás. Sí, adicionalmente hay que instalarle un chip en las consolas para que pueda funcionar una película o un videojuego pirata. Y ya lo venden, Ya lo evidentemente. venden, sí, existen puestos. Que lo descodifique o que Exacto, ya le hacen lo un lee. bypass ahí y listo. Pero ¿y esto no arruina tu consola? Vamos a hablar en serio, con la verdad en la mano. Sí, sinceramente arruina la consola. ¿Por también, qué? Porque, bueno, hay que truquearla, pues hay que hacerle una modificación física para que uno pueda leer este tipo de contenido. Y esto no solamente pega en la consola, sino pega también en los videojuegos, en los productores. Hay toda una cadena que está detrás de todo Bueno, esto, yo no te digo si pega económicamente, Claro. eso es evidente, le va a pasar lo que a las disqueras que están tronando. Claro. ¿Y quién va a desarrollar los próximos videojuegos? Pues nadie. No, pero me refiero, a nivel físico, material, ¿le pasa algo a la consola? Sí, incluso se han dado casos de que las mismas empresas de las consolas detectan cuáles consolas están manipuladas y las bloquean por internet. A ver, ¿tú qué tomarías en cuenta como una conclusión general para papás y mamás jóvenes que pues ahora, de ser ellos los jugadores, se están viendo en la diatriba de chin, ya le quiere entrar mi hijo, ¿no? Sí. ¿Qué tendrían que pensar en ese orden para poder comprar un videojuego, una consola, trarara? Sinceramente me educaría un poco, ¿no? Vería qué es lo que está en el yo como padre, ¿no? Vería qué es lo que está en el mercado, cuáles son las consolas importantes que existen, cuál es el impacto que están teniendo, ¿no? En los niños, en los adultos, porque hay muchos estudios. Uno se mete en un momentito en Google y encuentra lo que uno quiera, todos estos estudios muy De bien, acuerdo, perfecto, bien documentado. bien documentados.
Una vez teniendo esto, uno fácilmente puede saber a qué consola o a qué videojuegos le va a orientar a sus hijos, ¿no? Ok. Yo recomendaría el Nintendo Wii. Para empezar con los chiquillos. Exacto. Y para involucrar también a la familia, porque es una consola en la cual todos juegan. No sé si han visto los anuncios del Wii, ¿no? Donde aparece hasta el viejito, ¿no? Jugando con el niño. Es una consola para divertirse en familia y ha logrado muy bien ese objetivo. En un chiste machista en la red salía que el Wii de las mujeres era, por ejemplo, la plancha, ¿no? Planchar con el Wii. No, sí. Ay, qué maloras. Pero tengan mucho cuidado y que siempre los videojuegos y las computadoras estén a la vista de la familia. Por supuesto. Todos los juegos a donde los pueda ver todo mundo. Por supuesto. Y que usted no sea un papá ausente, esperemos, mamá ausente. Yo sé que hay mucho trabajo que hacer, pero pues hay que echarle una vistita. Como decía Saúl Stepensky, con los hijos, ahora sí que el que tenga tienda, que la tienda, hay que ver qué están haciendo. Si no, los chicos en abandono son los que son más fácilmente atrapados por redes, sí, ¿no? Por la que están, exacto, que están ahí hasta mercando con los chamacos. Mi querido José Eduardo Terán, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Les recuerdo que él es programador y productor de videojuegos, graduado de ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Tecnológica de México. Así es. Y yo también los quiero invitar a que entren a revistadelconsumidor.gov.mx. Ahí pueden descargar el podcast, ver los programas de tele, los videos de webcast y escuchar todos los programas de radio y las tecnologías domésticas Profeco. No se pierdan la revista del consumidor del mes de junio. Está buenísima. Vamos a proponerle un videojuego para nuestra página. Estaría excelente. ¿Verdad? Sí, Ahí, cómo no. Para enseñar a los chiquitos a comprar. Y también a los papás, que algunos nomás regresan con limones y vodka y se olvidan de todo lo que les encargamos. Ah, y botana. Y botana. Yo soy Fernanda Tapia, los espero en la próxima emisión en esta revista del consumidor Radio ABC. Gracias. Muchas gracias.